El sueño no es un estado uniforme de apagado. Es un proceso activo y altamente organizado que el cerebro ejecuta en ciclos de aproximadamente 90 minutos, cada uno compuesto por fases con funciones neurológicas completamente distintas. El sueño NREM, non-RM, tiene tres etapas progresivas de profundidad. En las etapas 1 y 2, el cerebro reduce su actividad y la temperatura corporal baja. Es la transición hacia el sueño profundo. En la etapa 3, el sueño de ondas lentas, la actividad neuronal se sincroniza en ondas delta de baja frecuencia. Aquí ocurre la consolidación de memorias declarativas y la mayor parte de la restauración física. Luego llega el sueño REM, movimiento ocular rápido. El cerebro en REM es casi tan activo como en vigilia, pero el tronco cerebral bloquea la transmisión motora para evitar que actúes los sueños. Durante REM ocurre la consolidación de memorias procedimentales y emocionales, la integración de experiencias y la recalibración de la amígdala. Cada noche completa entrega 4 o 5 ciclos. Interrumpir el sueño, ya sea por despertadores, alcohol o luz artificial, no recorta el sueño uniformemente, recorta principalmente el REM de las últimas horas, que es el más largo y el más crítico para la función cognitiva. Matthew Walker realizó una síntesis de décadas de investigación en privación de sueño y llegó a una conclusión que la mayoría preferiría no escuchar. Dormir menos de las horas necesarias produce deterioro cognitivo medible y progresivo que los propios sujetos no pueden detectar en sí mismos. Hans van Dongen, de la Universidad de Pensilvania, midió el deterioro de rendimiento en grupos que dormían 4, 6 u 8 horas durante 14 días. El grupo de 6 horas, que corresponde a muchas personas consideradas funcionales, al cabo de 10 días tenía un deterioro cognitivo equivalente al de alguien que lleva 24 horas sin dormir. Y lo más revelador, ese grupo reportaba sentirse ligeramente somnoliento, sin reconocer la magnitud del deterioro. El cerebro privado de sueño pierde la capacidad de evaluar su propio funcionamiento. 17 horas de vigilia continua producen deterioro equivalente a 0,05% de alcohol en sangre, ilegal para conducir en la mayoría de países europeos. Después de 24 horas sin dormir, 0,10%, el doble del límite legal en muchos países. La deuda de sueño no se recupera con un fin de semana de descanso. Walker documentó que algunas funciones cognitivas afectadas por semanas de sueño insuficiente no se recuperan completamente en 3 días. En 2013, Maiken Nedergaard, de la Universidad de Rochester, publicó en Science uno de los descubrimientos más importantes sobre el sueño de las últimas décadas: el sistema linfático. Durante el sueño, específicamente en el sueño de ondas lentas profundo, las células gliales del cerebro se contraen hasta un 60% de su tamaño, abriendo canales entre neuronas por los que el líquido cefalorraquídeo circula con fuerza, arrastrando los desechos metabólicos que el cerebro produjo durante la vigilia. Entre estos desechos está la proteína beta-amiloide, la misma que se acumula en placas en el cerebro de personas con Alzheimer. El sistema linfático es entre 10 y 20 veces más activo durante el sueño que en vigilia. Cuando no duermes, los desechos se acumulan. Noche tras noche de sueño insuficiente significa noche tras noche en que el cerebro no completa su ciclo de limpieza. Walker lo describe así: la privación de sueño crónica no solo deteriora el funcionamiento, contamina literalmente el tejido cerebral con los subproductos de su propia actividad. Ya vimos en el video 31 que el hipocampo consolida memorias durante el sueño de ondas lentas, transfiriendo lo aprendido del almacenamiento temporal hacia la neocorteza para retención a largo plazo. Y en el video 32 vimos que el cortisol crónico daña el hipocampo, haciendo la amígdala más reactiva. El sueño es donde estos dos sistemas se recalibran. Durante el sueño REM, la amígdala procesa las experiencias emocionales del día, pero lo hace en un ambiente neuroquímicamente distinto al de la vigilia. La noradrenalina, el neurotransmisor del estrés, está prácticamente ausente durante el REM. Walker propone que esto permite al cerebro procesar recuerdos emocionalmente cargados
sin la respuesta de estrés que los acompañó originalmente. Es literalmente un proceso de terapia nocturna automática. Las personas con privación de REM, por ejemplo, quienes usan alcohol como somnífero, porque el alcohol suprime selectivamente el REM, muestran mayor reactividad emocional y peor regulación de la amígdala al día siguiente. Esto conecta sueño, ansiedad y memoria en un solo sistema de mantenimiento nocturno. Si el sueño falla, fallan todos. Uno de los conceptos más mal entendidos sobre el sueño es el cronotipo, la tendencia natural de cada persona hacia ser matutina o vespertina. Durante siglos, levantarse tarde se interpretó como pereza o falta de disciplina. La neurociencia tiene una respuesta diferente. El ritmo circadiano, el ciclo biológico de 24 horas que regula el sueño, la temperatura corporal, la liberación de cortisol y melatonina, está codificado en parte por el gen PER3 y otros genes reloj. Las variantes genéticas en estos genes determinan si tu cerebro produce melatonina temprano, en la tarde o más hacia la medianoche. No es una preferencia, es un reloj biológico codificado en tu ADN. Aproximadamente el 30% de la población es claramente matutina, el 30% claramente vespertina y el 40% intermedia. Forzar a una persona con cronotipo vespertino a operar consistentemente en horarios matutinos produce lo que Till Roenneberg llama jet lag social, una desincronización entre el reloj biológico y el horario social que acumula deuda de sueño crónica, incluso durmiendo aparentemente suficientes horas. Conocer tu cronotipo no es excusa, es información para optimizar cuando haces qué. La higiene del sueño es el conjunto de condiciones ambientales y conductuales que optimizan la arquitectura del sueño. La neurociencia tiene evidencia robusta sobre 4 factores clave. Primero, temperatura. El inicio del sueño requiere una reducción de la temperatura corporal central de 1 grado Celsius. Una habitación entre 18 y 20 grados Celsius facilita este proceso. Segundo, luz. La luz azul, de pantallas, LED y luz fluorescente, suprime la melatonina hasta un 50% según Charles Czeisler de Harvard. Exposición a luz brillante 30 minutos antes de dormir puede retrasar el reloj circadiano 2 a 3 horas. Tercero, cafeína. La cafeína bloquea receptores de adenosina, la molécula de presión de sueño que se acumula durante la vigilia. La vida media de la cafeína es de 5 a 7 horas. Una taza de café a las 3 de la tarde tiene todavía la mitad de su efecto a las 9 de la noche. Cuarto, alcohol. Aunque el alcohol facilita conciliar el sueño, fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche y suprime selectivamente el REM. La persona que bebe alcohol para dormir mejor obtiene sueño superficial, fragmentado y emocionalmente no restaurador. Integrando la neurociencia de las fases del sueño, la privación cognitiva, el sistema linfático, la consolidación emocional y la higiene del sueño, el protocolo es este. Primero, establece una hora fija de despertar, todos los días, incluyendo fines de semana. El ritmo circadiano es un reloj biológico que necesita ancla temporal. La hora de despertar regula todo lo demás. La hora de acostarte puede variar levemente. La de despertar, no. Segundo, elimina luz brillante y pantallas en la hora previa al sueño. La supresión de melatonina por luz azul es el factor de higiene con mayor impacto documentado. Tercero, mantén la habitación entre 18 y 20 grados Celsius. Si no puedes controlar la temperatura, un baño caliente 90 minutos antes de dormir produce vasodilatación que acelera la pérdida de calor corporal. El mismo efecto fisiológico. Cuarto, corta la cafeína antes de la 1 de la tarde. Si tu vida media de cafeína es de 6 horas, un café a las 3 de la tarde todavía actúa a medianoche. Quinto, evita el alcohol como somnífero. Facilita el inicio del sueño, pero destruye la arquitectura del REM que hace restaurador ese sueño. El sueño no es lo que queda cuando terminas el día. Es la infraestructura neurológica sobre la que funciona todo lo demás.